Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles en el marco de esta octava conferencia de estudios estratégicos, un referente sin duda para repensar el mundo, nuestra América y esta transformación del orden internacional en sus desafíos de la transición y propuestas del sur, como la han titulado en esta emisión. Mis saludos sinceros, muy agradecido por esta invitación para participar en esta mesa dedicada a reflexionar sobre las perspectivas, balances y horizontes de la geopolítica, quizá las geopolíticas en lo plural, debido a su amplio desenvolvimiento y la ampliación también de los debates que nos convocan en este día. Agradecer también a Helio Fidel por la organización y convocatoria para compartir la palabra con ustedes, a Claudia Marín también y a todo el equipo organizador una felicitación y muy feliz, aunque sea por este medio, de compartir la palabra con colegas y amigos que realmente son un referente a quienes aprecio y respeto mucho en La Habana, a la gente del CIPI, del ISRI, y en este sentido también el compartir algunas reflexiones que han sido parte de un diálogo en los últimos años con quienes considero maestros en el necesario pensamiento crítico de nuestra América. Y el día de hoy, en concreto, me gustaría, en este breve tiempo que compartiremos, el poder extenderles algunas reflexiones en torno a la idea general de los debates y las fuentes, ¿no?, que devienen de esta propuesta de una geopolítica crítica para América Latina y el Caribe y de nuestros territorios y los imaginarios otros que también nos convocan a desafiar estas construcciones histórico-políticas que están también en vilo y resignificación. Y para ello, en particular también el poder comentarles algunas de las consideraciones sobre aquello que hemos también enfocado como uno de los ejes centrales de esta geopolítica crítica en cuanto a espacialidades contrahegemónicas y en resistencia, situadas desde esta nuestra América martiana que también se reformula en términos de la reinsurgencia también de nuestra Afroamérica, de la América Latina y por supuesto de Abya Yala, que es como nombramos, tomando prestada la lengua guna dule, a esta masa continental de las aves memoriales que nos unen y articulan desde la solidaridad, el intercambio y los horizontes utópicos comunes y posibles en la transformación. Y en ese sentido, pues el primer punto que me gustaría extender es en la revisión de este esquema muy amplio, pero que también es finalmente un esquema para puntear algunas ideas, el hecho de partir del reconocimiento de una imaginación geopolítica moderna, ¿no?, en donde todos los preceptos, teorías e incluso paradigmas que se han convertido en fuente de teorías generales para pensar y estructurar el mundo alrededor de las teorías clásicas de la geopolítica que se discuten también en este panel, se enfrenta a una aglutinación de lo que John Agnew denominó justo imaginación geopolítica moderna, entendida como un conjunto de supuestos que configuran una forma de mundo en donde un conjunto de jerarquías específicas definen los actores, ¿no?, el lugar que ocupan y el comportamiento, su rol en el sistema internacional, en una estructura interestatal que se asume como dada, cuando realmente se trata de un proceso histórico social, producido artificialmente, ¿verdad?, bajo la lente y la lupa pues, de la historiografía crítica, que da cuenta también de la construcción de fronteras estratégicas e identidades homogeneizantes que usamos bajo los preceptos de nacionalismos, de opresión o para la emancipación, pero que en el fondo nos hablan, al menos de los últimos 2 siglos y medio, de una configuración de un tipo de mundo que entra también a ser cuestionado en términos del tipo de modelo de desarrollo, las gramáticas democráticas, los discursos de revolución que se utilizan, los sistemas de gobernabilidad específicos que en el fondo constituyen sistemas geohistóricos, ¿verdad?, que van trazando incluso cartografías que definen desde la perspectiva, y aquí pasaría justo a intentar esbozar algunos elementos de la geopolítica crítica, a cuestionarnos hasta qué punto esa naturalización, o podemos denominarla también
hacer ontológica, digamos, la construcción artificial del mundo desde una perspectiva en la cual una iniciativa de la geopolítica crítica en estricto sentido que deviene de las corrientes anglocéntricas, ¿no? Por supuesto, derivadas también de las amplias corrientes de la geografía crítica radical francesa, la reemergencia de la geografía humana, ¿no? Tanto en el occidente de Europa como en varios de los canales de pensamiento social latinoamericano, llevaron finalmente a que John Agnew, junto con Gerard Toul y toda una, digamos, escuela de pensadores preocupados por desenmascarar la naturalización de este tipo de mundo y relaciones de poder que establecían las teorías fundamentales de la geopolítica en sus distintas vertientes, eran enfrentadas desde una perspectiva en que pudiesen ser confrontados sus mitos fundacionales, cuestionadas las tradiciones nacionales populares, y para lo cual entonces un espacio-nación, un tiempo-nación, una historia con mayúscula y un tipo de espacio también con mayúscula pudiera ser impugnado, interrogado e interpelado desde otras espacialidades, desde otra forma de historizar y plantearnos justamente un conjunto de imaginarios que han desafiado esa configuración clásica de lo que podemos ver enseguida con algunos mapas, ¿no? En donde podemos reconocer básicamente desde esta perspectiva la influencia de un conjunto de teorías orientadas a la deconstrucción y al replanteamiento de lo que configura en economía política internacional, identificando los discursos y las prácticas, ¿no? Que constituyen y hacen posible y materializan ese diseño de mundo ordenado, organizado, configurado, para que los actores jueguen un rol específico dentro de este esquema de economía mundo, con sus centros, periferias y semiperiferias, así como también en el replanteamiento de un tipo de cardinalidad donde un norte y un sur en abstracto juegan un papel específico, preponderante, y en donde además nos plantea la geopolítica crítica, será importante identificar el conjunto de normas que derivan de una geopolítica formal, ¿no? De una geopolítica práctica y otra popular. Una geopolítica formal que deriva del pensamiento intelectual, de los formadores finalmente de ideología, teoría, de discursos para la implementación de un tipo o un conjunto de teorías geopolíticas, y una geopolítica práctica que es la que se ejecuta desde las cancillerías, las políticas exteriores específicas de los estados, pero además una geopolítica popular que nos habla de una apropiación de un tipo de mundo imaginario, pero también experimentado y por tanto también convertido en un hecho real. En ese sentido, los imaginarios justo de este tipo de imaginación geopolítica moderna formal que establece proporciones, escalas, fronteras específicas, ¿no? Bajo el rigor, digamos, también científico, ¿no? Que nos habla de la naturalización de un tipo de mundo, desde su confrontación también por nuestra propia historia como región, que ustedes bien reconocen y que conocen mejor que en otros lugares de toda nuestra América, el legado cíclico de auge y de crisis que experimenta, ese imaginario de una nuestra América revolucionaria, de transformación social y de vocación orientada hacia la integración y la cooperación entre pueblos, hasta los momentos catastróficos de desfragmentación, conflicto, guerra y finalmente el retorno de algunas otras posibilidades de lo que también encontraremos entendido como el replanteamiento de otras cardinalidades. Y aquí comienza justamente el punto de las contrahegemonías, ¿no? En términos de imaginarios. O sea, cómo esta representación de Joaquín Torres García de Mi Norte es el Sur, por ejemplo, tan cotizada y utilizada en distintos colectivos, investigaciones, exposiciones de arte, en el fondo nos plantea un tipo de cardinalidad otra, ¿cierto? Un tipo de cardinalidad en donde el norte se descoloca en su relación, digamos, subordinada del sur, pero que además en el caso de la emergencia de cartografías otras como la de Abya Yala, esta voz gunadule que nos habla de la tierra en pleno florecimiento, nos plantea también la necesidad de romper la frontera imperial del río Bravo entre el norte y el sur de nuestra América para hablar de una reintegración de la isla Tortuga, la isla del águila y el cóndor, y de esa metáfora de las aves que como pueblos también circulan, integran y movilizan un territorio en movimiento como somos los pueblos. Nos habla también de esa, digamos, temporalidad definida de las identidades para hablarnos de un todo
complejo, también catastrófico en su momento y violento, pero también ordenado y orientado hacia el reconocimiento del otro y de la otra, ¿no? Esa cara, digamos, y ese rostro al que nos ha invitado el pensamiento martiano, tanto como la poesía propia y la geopoética de Abya Ayala, de los oralitores que contemporáneamente nos hablan de los senderos de encuentro. Ahora bien, otras cartografías nos hablan incluso de una resignificación de lo norte-sur para también reposicionar el este y el oeste, ¿no? Pensar esta cartografía, por ejemplo, desde los epicentros geopolíticos de los territorios que han marcado una fuerte autodeterminación, resignificado desde la lengua propia y el pensamiento estratégico desde la espiral, desde fenómenos como el Pachacuti, desde el fenómeno también cíclico maya de Oxlajuc Bactún, otros ciclos, otras temporalidades desde el pensamiento quechua, maya, inca, desde el pensamiento gunadule, desde el pensamiento también iroquese de la isla Tortuga, son solo unos esbozos de lo que he estado desarrollando en relación a las geopolíticas, por ejemplo, de Abya Yala, que no son solo geopolíticas indígenas subordinadas, ¿no? O marginales en el marco de los propios estados nacionales, sino también de la necesaria búsqueda de contrarrepresentaciones. Y en ese sentido, entonces, también la Améfrica Ladina, retomando la expresión de Lelia González, afro-brasileña, una pensadora que planteó también la necesidad de romper el esquema también de orientación de cómo vinculamos nuestra historia y nuestra tercera raíz, no solamente desde la marginación, digamos, o subordinación a los foros internacionales del norte global, sino desde nuestra relación directa en tiempos en donde además la afluencia de las nuevas corrientes migratorias provenientes del norte de África, por ejemplo, nos hablan de un permanente encuentro brutal en gran medida, pero también del renacimiento generacional de una fuente matriz de entendimiento de lo que es nuestra cultura. Sin poder entrar a detalle, solamente lo expongo para entonces retomar que el hecho de que las prácticas espaciales contrahegemónicas puedan desglosarse desde las agendas específicas que propiamente los actores colectivos nos otorgan es de gran importancia. ¿Por qué? Porque si reconocemos a las prácticas antigeopolíticas, como le llama también Paul Routledge, eh, debemos reconocerlas, y aquí cito, como aquella fuerza política y cultural ambigua dentro de la sociedad civil que articula al menos dos formas interrelacionadas de estructura contrahegemónica. Por un lado, desafía el poder geopolítico material de los estados y las instituciones globales, sus corporativos, la economía criminal, eh, legal e ilegal, es decir, la economía mundo, ¿no? Su economía política material. Y la segunda desafía también a las representaciones impuestas por las élites políticas acerca del mundo, dispuestas para servir a intereses específicos de esas élites, ¿no? De esas fuentes de geopolítica práctica y formal que asumimos como naturales en el tipo de mundo que bosquejamos y que utilizamos para explicar el mundo. En ese sentido, entonces, representaciones como estas que hemos trabajado con el doctor Jaime Preciado para un reciente trabajo sobre geopolítica crítica del multilateralismo, nos habla de la necesaria representación, hablar también de la contrarrepresentación para pensar los otros fenómenos como el de la rivalidad interhegemónica entre Estados Unidos y China, o el siguiente mapa, en donde también nos habla de las relaciones multilaterales y los otros foros y escalas, no solo nacionales y supranacionales desde el espacio occidental atlántico, sino pensarnos, por ejemplo, desde Asia-Pacífico, donde nuestra relación como Sema-Náhuac, ¿no? Como Abya Yala, como pueblos de nuestra América, mirando hacia los pueblos del sudeste asiático, transforma profundamente la historia naturalizada de lo que ha sido constitutivo de esas repúblicas o los procesos republicanos latinoamericanos, ¿verdad? En pleno siglo XXI, entonces, también otras cartografías desde otra perspectiva para pensar la geopolítica de la integración, la geopolítica antiimperialista, la geopolítica antimilitar, que son tradiciones de raigambre en esa geopolítica crítica meramente latinoamericana, nos plantean grandes desafíos contemporáneos, pero creo que una fuente contracartográfica y de una geopolítica crítica contrahegemónica que resignifique los espacios y las alianzas desde puntos de vista distintos, transforma radicalmente los principios asentados por la geopolítica clásica. Ahora bien, en ese sentido, hemos reconocido en su momento, en relación con una agenda
para una geopolítica crítica latinoamericana con Jaime, el que al menos tres expresiones de prácticas espaciales contrahegemónicas son muy llamativas en esta agenda. La primera es sin duda la agenda indígena originaria, ¿no? La segunda, la de las prácticas de género, pero específicamente de los feminismos en nuestra América y a nivel del sur global. Y por supuesto las prácticas ecológico-ambientales y además el discurso pachamámico, ¿no? Que fuera de su perspectiva redentora o folclorización es realmente una fuente central para explicar los procesos de cambio vinculados a la defensa de la vida y el territorio. La defensa de la vida como un punto de articulación común entre las múltiples identidades, no solo étnicas y de género que nos unen o separan, sino transversalmente que nos colocan en una perspectiva no antropocéntrica para la defensa de nuestros territorios en términos distintos a la estatalidad y los territorios fragmentados de esta modernidad hegemónica. Ahora bien, en este sentido, también de forma esquemática, les comparto aquí tres mapas, ¿no? Que hemos también volteado de cabeza, donde intentamos mapear las tendencias de la Marcha Mundial de Mujeres, ¿no? La geografía del sur global en las alianzas y presencia de este fenómeno tan potente de la vía campesina, donde el movimiento Sin Tierra de Brasil tiene un protagonismo importante, eh, o la propia geografía también del Foro Social Mundial, que ha tenido también un impacto importante, aún con sus momentos de debilidad y declive, para pensar otras escalas y relaciones interregionales y translocales entre los movimientos sociales. De igual forma, las alianzas altermundistas sur-sur, ¿no? Como nos los muestran distintas redes, movimientos sociales y sus tendencias que voltean de cabeza verdaderamente la forma hegemónica en que miramos el mundo, así como las impugnaciones y alternativas autonómicas en clave comunitaria, que también a lo largo de toda nuestra América nos hacen pensar en otra clave, las alianzas y el pensamiento estratégico en donde la relación espacio, poder, tiempo y territorio significa desde otra perspectiva y desde otras también trayectorias. Por tanto, la historiografía crítica que surge de esta geopolítica crítica nos convida a un replanteamiento también de las narrativas que hemos estudiado para entender nuestra América. Finalmente, para concluir, una interrogante sobre la que me gusta también situarme es de cómo y si es posible descolonizar la geopolítica. Pareciera una pregunta en sí mismo contradictoria, dado que la geopolítica, por su naturaleza y emergencia disciplinaria, pareciera haber estado condenada a ser una disciplina, ciencia, fuente de conocimiento instrumental para la dominación. Para algunos teóricos, como Raúl Civechi, por ejemplo, es prácticamente una condición contradictoria e irresoluble. No obstante, la propia cartografía que tenemos aquí, ¿no? Nuestra Señora Rebelde nos habla también de otra representación posible en donde el pensamiento estratégico y la geopolítica en estricto sentido, en un sentido amplio de pensar estratégicamente el territorio y el poder, existe más allá de la historia moderna, geográfico, eurocéntrica, es de donde la geopolítica también del conocimiento y el saber ha sido fundamental para replantear los términos del pensamiento estratégico, ¿no? Los términos de nuestra representación. Otro ejemplo con el que querría cerrar es el del postulado de la geopolítica del buen vivir, que David Choquehuanca, actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ha intentado, digamos, postular, ¿no? Y reposicionar lo que como canciller durante el gobierno de Evo Morales impulsó desde esa diplomacia de la TAPI, ¿no? Del buen vivir a lo largo de su trayectoria, pero que en el fondo significa sobre todo el que podamos interrogar de qué manera las geopoéticas, también sus estéticas, la vitalidad telúrica de la vida, nos plantea el desafío de poder interrogar una geopolítica contrahegemónica para nuevas agendas que nos permitan repensar y sentipensar nuestras agendas utópicas como pueblos. Muchísimas gracias por su escucha. Les mando un abrazo y los mejores deseos para el desenvolvimiento de esta gran conferencia.